¿Cómo están, iglesia? ¿Sí? ¿Ya bien? Yo sé que algunos están curiosos aquí porque la semana pasada yo les dije a ustedes que el mensaje era en dos partes. Y yo sé que vinieron más porque parece que les gustó el primero. Bueno, si no estabas aquí la semana pasada, el servicio, el mensaje era un mensaje en dos partes y el mensaje se iba a sentir un poquito incompleto sin el de esta semana. Pero el de esta semana también se va a sentir un poco incompleto sin el de la semana pasada. Lo bueno es que el mensaje está en el internet y lo puedes encontrar en la página web, o sea que no te tienes que sentir tan perdido. Y Cristian, gracias por ese trabajo que hiciste, muy, muy bonita la canción. Y a todo el equipo de Alabanza también, muchas gracias, que nos han dirigido hoy en Alabanza muy... O sea, yo siempre me quedo como que boquiabierta cuando alabo al Señor aquí. ¿Quién se siente igual? ¿O soy yo el que se siente solo así? ¿Sí? ¿No? Amén, qué bueno. Bueno, fíjense que para recapitular todo, para aquellos que se sienten un poco perdidos y para que no se queden como que nada tiene sentido, porque ese es el nombre de la serie, ¿no? En esta serie hemos visto que cuando Dios no tiene sentido y cuando las cosas no tienen sentido, no estamos supuestos a buscarle sentido a las cosas, sino más bien a obedecer a Dios. ¿Correcto? Vimos que las cosas pequeñas todavía son importantes. Vimos que Dios nos llama a obedecerlo totalmente, no a la mitad, no a medias. También el pastor Lema habló sobre Habacuc, un pasaje bien facilísimo para predicar. No, mentira. Y vimos que cuando Dios no tiene sentido y cuando el mundo no tiene sentido, nosotros no vivimos por lo que vemos, sino que vivimos por fe, ¿verdad? Y que las cosas grandes también son importantes. Y después, la semana pasada, hablamos sobre, como que le hicimos cruzamos aquí, vinimos y pasamos por una esquina donde como que casi todos nos quedamos como que ¿qué pasó ahí? Porque lo que nos dimos cuenta, basado en todos los estudios que se han hecho del coronavirus, es que dado a las circunstancias, hablamos de que las iglesias han estado teniendo problemas con mantener la unidad, los matrimonios han estado subiendo a un 32%, ha incrementado un 32% el nivel de divorcios desde que empezó el coronavirus. O sea que hemos tenido bastantes problemas personales y relacionales. Y hablamos de que a la iglesia se le ha olvidado ser iglesia. También hablamos de que cuando una persona te hiere o te hace algo mal, uno tiene que ir y confrontarlo. Y hablamos sobre el proceso. Y en realidad lo que vimos es que en todo el medio, cuando una relación no tiene sentido, el punto es no ganar el argumento. No es ganar la pelea, sino ganarte a la persona. Ese es el punto. Entonces hoy el título del mensaje se llama Cuando el perdonar no tiene sentido. ¿Ok? Cuando el perdonar no tiene sentido. Y yo sé que este no es un tema que uno se imagina que uno va a escuchar en el medio de una crisis del coronavirus o en cualquier tipo de pandemia. Uno siempre como que quiere escuchar cuestiones sobre y el apocalipsis y cuándo va a venir Cristo y todo lo. Y yo sé que esos son temas importantes de hablar, pero nosotros no podemos perder la visión y no podemos perder tampoco la noción de quiénes somos nosotros y de qué es lo que está esperando Jesús hacer por nosotros. Fíjense, los discípulos de Jesús pensaban que Jesús iba a venir en su mismo ministerio. O sea que ellos también tenían un pensamiento escatológico, pero no se les olvidaba mantener lo que Cristo había dicho mientras ellos estaban aquí. Y esto es algo que es muy difícil de hablar porque cada uno de nosotros tenemos nuestros diferentes tipos de vida y cada uno hemos pasado por cada circunstancia. Que a lo mejor esta frase como que sí tiene sentido porque el perdonar no tiene sentido. Aquí tengo conmigo una botellita de veneno. ¿La ven, no? Sí se ven. Ok, yo sé que aquí nadie haría lo siguiente, nadie tomaría un frasco de veneno por tomarlo, pero si alguien necesita utilizar veneno, siempre es para matar a una rata, a algún ratón. Si tienen una pestilencia en la casa, uno lo primero que hace es que uno busca algo de veneno. ¿Para qué? Para matar a esa cosa, ¿verdad? O sea que sabemos el propósito del veneno es para matar. Pero si tú tienes un problema de ratas en tu casa, tú no harías esto, tú no dirías, wow, tengo muchas ratas en la casa, deja que me tomo este veneno para ver si se muere. Nadie haría eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vamos a hablar del perdón? Porque, y quiero ir al grano con esto, porque el no perdonar es como beber veneno y esperar a que la otra persona se muera. ¿Entienden?
Y quiero que tengan eso en mente. Quiero que estén pensando esto, porque el perdonar en verdad no tiene sentido, pero es eso, es tomar veneno y esperar a que la otra persona se muera. Es como decir, Mabel y yo tenemos un problema y sabes que ella, la verdad es que estoy muy bravo con ella, entonces, ¿sabes qué, Mabel? No voy a tomar té, voy a tomar veneno. Como que no le molesta, déjame que tomo más. O sea, y eso es lo que hacemos. Estamos envenenándonos a nosotros mismos y la verdad es que la otra persona no va a ser afectada, el que está siendo afectado es uno. Pero es que el perdonar no tiene sentido. Y yo sé que no tiene sentido, y yo sé que ustedes saben que no tiene sentido, porque cuando se trata de perdonar, las voces que vienen en nuestra mente siempre son voces como que, pero después de lo que te hizo, tú vas a perdonarlo después de lo que te hizo. Pero ¿cómo tú vas a dejar que se salga con la suya? No. Es que eso no es justo. Tú no lo puedes perdonar. No, es que no se merece el perdón. ¿A qué? Ese no, tú estás loco, ese no. Eso es lo que nos hace pensar. Y ese es el sabor del veneno. Que nos hace sentir como que la otra persona no se merece el perdón. Pero según lo que acabamos de leer, lo que leyó María hace unos momentos, el pasaje, mira, estas son las palabras de Jesús. Él mismo dice que podemos perdonar porque Dios nos perdonó a nosotros. O sea, nosotros tenemos la capacidad de perdonar porque nosotros hemos experimentado el perdón de Dios. Pero no solamente podemos perdonar, sino que más bien debemos perdonar, porque nosotros hemos sido perdonados por Dios. Y yo sé que aquí todos son adultos, a excepción de unos cuantos niños, pero la pregunta después se pone un poquito más difícil. Sí, pero pastor, pero es que tú no sabes que es que hay cosas que no se perdonan. ¿Cómo voy a perdonarle yo a este señor o a esta persona que me abusó? ¿Cómo puedo perdonar yo a este chofer que vino y me mató a mi hijo? ¿Cómo voy a poder yo perdonar a mi esposo o mi esposa si me traicionó? Eso no se perdona. Yo sé que no es difícil buscar argumentos para no perdonar. Es más, si yo prendo las noticias hoy, voy a escuchar todo tipo de historias, no solamente historias relacionadas con el coronavirus. Todos los días siempre hay una historia de que una persona, alguien mató a alguien, hubo un asesinato, un chofer que estaba embriagado, una familia que tuvo un marido que hizo algo. Por ejemplo, tengo una historia de un muchacho que tenía 14 años, recién había cumplido sus 14 años. Y vamos a ver esta historia porque es impactante, pero era un muchacho que recién había cumplido los 14 años. O sea que tuvo una fiesta, tuvo su cumpleaños, vinieron sus amistades. Son 14 años, no son 13, o sea que ya lleva siendo adolescente por mucho tiempo, ¿verdad? Son 14 años, quiere decir que ya se está sintiendo más como hombre. Tiene a sus familiares, tiene a sus padres, tiene a sus abuelos. Me imagino que en un cumpleaños de 14 años, como es un varón, invitaría a la chica que le gusta, ¿verdad? Pero también invitaría a la otra chica que también le gusta, ¿no? Porque así son los varones. Y entonces en toda la fiesta lo que hace este muchacho es que él dura hasta la medianoche en la fiesta, todo bien. Y el problema con las fiestas es que a veces como que ahogan la realidad en la cual nosotros vivimos. No sé si has celebrado un cumpleaños y es como que un momento de escapar la situación que estás viviendo. Si tu cumpleaños fue en el medio de la pandemia, me imagino que te puedes relacionar como que un momento de alivio, pero en lo que cambia ya al día siguiente, como que todo regresa otra vez a la normalidad. ¿Es o no es? Bueno, la normalidad de este joven de 14 años era que él tenía un padre que era alcohólico y que era drogadicto. Y era un padre que pues obviamente lo acosaba verbalmente muchas veces, pero a solamente 3 días de él haber cumplido 14 años, vino su padre a la casa y sin ningún motivo, sin ninguna razón, este padre que medía 6 pies 2, empezó a darle golpes y patadas a su hijo.
y lo empezó a pegar de una manera que este niño empezó a gritar auxilio y que alguien le salvara su vida. Y ahora imagínense ustedes, porque cuando un niño de 14 años está siendo atacado de esta magnitud, un minuto se puede sentir como una eternidad. No sabemos cuánto tiempo fue lo que duró, pero sí sabemos que este niño estaba pidiendo ayuda y que en el medio de los gritos, cuando su padre terminó de darle golpes, este niño era irreconocible, o sea, no se podía distinguir que él era él. Cuando el padre para de darle la paliza que le está dando sin justificación alguna, el padre se va y por los gritos de auxilio, era un apartamento pequeño, los vecinos llamaron a la policía y o sea que en lo que el padre se fue, la policía llegó. Y a los 15 minutos después de la policía haber llegado, ahí fue cuando entró mi mamá. Entonces mi mamá entra en esto y me ve a mí todo golpeado y ella no sabe qué hacer y yo no sé qué hacer. Pero no nos podemos quedar en este hogar. Y nos quedamos sin hogar ese mismo día. Mi mamá nada más tenía $10 en su bolsillo. Y nos quedamos a dormir en casa de una amistad que recién habíamos conocido. Más, yo ni siquiera conocía a esta familia. Y yo me acuerdo esa noche que yo me quedé dormido en un sofá. Y soñé que yo estaba matando a mi papá. Que yo tenía un cuchillo, que yo lo estaba apuñalando. O sea, no fue una pesadilla, fue un sueño. Y no fue un sueño que tuve de una vez. Fue un sueño que tuve de varias veces. Ustedes dirán, pero ¿por qué Pastor Mike me habrá contado la historia desde un punto como que si no fuera él y después como que si fuera él? Porque nosotros a veces cuando escuchamos una historia no nos damos cuenta que a veces el protagonista eres tú y somos nosotros. Y la historia cambia cuando no se trata de una persona por allá, sino cuando la historia es de uno. Y esta es la historia que nosotros vamos a leer hoy. Esta historia que vamos a leer ahora, lo que está contando Jesús, esta es nuestra historia. Y la pregunta que me hacía mucha gente a mí cuando yo estaba prácticamente sin casa, sin hogar, en la escuela, las pocas amistades que yo les dije que lo que me había pasado, me preguntaron a mí, pero ¿cómo puede alguien perdonar algo así? ¿Cómo alguien puede perdonar a una persona que está supuesto a protegerte, no a abusarte? ¿Cómo alguien puede perdonar eso? Pero quiero que te recuerdes de lo que te acabo de decir, que nosotros podemos perdonar porque Dios nos perdonó a nosotros. Y no solamente podemos perdonar, sino que también debemos, es un deber. Y la pregunta que a veces nos hacemos es, pero ¿por qué? O sea, pero es que no es suficiente para mí, pero ¿cuál es el propósito? ¿Qué infunde esto? ¿Se acuerdan que cuál es el problema número uno que tienen los pastores? Este es un mensaje de la semana pasada, que tienen los pastores en las iglesias desde que empezó el coronavirus. ¿Cuál es el problema número uno? ¿Se acuerdan? Mantener la unidad en las iglesias. Resulta que el perdón promueve la unidad. ¿Por qué deberíamos nosotros de ser personas que perdonan? Porque no solamente Dios nos los ha hecho, no solamente es un deber, no solamente tenemos la capacidad de hacerlo, pero es que el perdón promueve la unidad. Y les explico por qué. Cuando uno tiene falta de perdón, uno lo que hace es que uno crea barreras. Yo creo barreras contra alguien, creo barreras contra Dios y hasta creo barreras contra mí mismo. El poder perdonar derrumba todas esas barreras y promueve la unidad en relaciones personales y también en relaciones corporales. O sea que esto es algo trascendental. Y es por eso que nosotros debemos de enfocarnos en esto, porque si estamos viviendo a través de una pandemia, no se nos debe de olvidar que si el problema número uno que están teniendo los pastores en sus iglesias es que no pueden mantener la unidad, imagínate cómo nosotros más deberíamos de hablar sobre el perdón. Entonces leemos el pasaje que leyó María. Se los voy a leer otra vez en partes, porque a veces cuando leemos el pasaje como que, sí, yo me sé esa parte, yo me sé, bueno, ¿y quién haría eso? ¿Y quién no haría eso? Pero vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Acuérdense que ya Jesús habló acerca de poder confrontar con el propósito de ganarse la relación. Entonces, acercándose Pedro, empieza el versículo 21, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?
¿Quién ha leído ese pasaje en la Biblia alguna vez en su vida? ¿Sí? ¿Quién no lo ha leído? ¿Quién no lo ha leído? Claro, yo me acuerdo leerlo y de primera vez y decía, pero ay, Pedro, ¿cómo no vas a saber? ¿Cómo no vas a saber, Pedro? O sea, qué pregunta tan tonta, ¿no? Pero en realidad no es una pregunta tonta, es una pregunta honesta. Y es una pregunta que nosotros a veces tenemos miedo de preguntar y que nosotros mismos contestamos antes de preguntarle a Jesús. Porque nosotros, si somos honestos, tenemos también un propio límite que nosotros mismos creamos. Porque ¿quién aquí no hace esto? O sea, como que ya son una, ya van dos. Que no te agarre con la tercera, porque ahí sí te agarro. O sea, eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos una dificultad con perdonar porque creemos que debemos de ponerle un límite, como que hasta aquí llegué, hasta aquí puedo, es que no puedo más. Pero Jesús le contestó a él, no te digo hasta 7 veces, sino ¿cuántas veces? 70 veces 7. Y tu traducción a lo mejor dirá 77 veces. Depende de cómo lo leas. No te preocupes por el número, por la cantidad, porque esa cantidad representa un sinnúmero de veces. O sea, Jesús le está hablando a Pedro y al resto de sus discípulos que ellos deben perdonar continuamente y sin límite, porque Dios nos perdona a nosotros continuamente y sin límite. ¿Entiendes? Cuando se trata del perdón, no hay límite. Yo quiero que ustedes tengan esto en mente, porque no es 1, no es 2, no es 3, no es 4. Es más, en un ejemplo Jesús le habló a sus discípulos en Lucas 17 y él les dijo, y si peca contra ti 7 veces, ¿al qué? ¿Al qué? Al día. O sea, no al mes, no al año, no al semestre. O sea, si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento. ¿Qué dice ahí? Perdónalo. O sea que el perdón es un músculo que debe ser ejercitado. No es un evento que sucede y que ya, bueno, es que para la próxima, o sea, te voy a matar. Para la próxima, ya no existes para mí. No. El perdón es un músculo que se tiene que estar ejercitando. Y por eso entonces Jesús le empieza a hablar, le empieza a contar una parábola. Esto es una historia que tiene un significado profundo y divino. Y mira cómo empieza la parábola. Dice, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. En esta parábola, ¿quién es el rey? Dios es el rey, muy bien. O sea que el reino de los cielos se puede comparar como un cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos y al comenzar a ajustarlas, le fue prestando a uno que le debía, ¿cuántos talentos? 10,000 talentos o 216 toneladas de plata. Mira, ¿quién aquí puede entender el valor de un talento? Porque alguien, si eres como yo, que yo ni siquiera sé cuánto vale una criptomoneda. O sea, imagínense cuánto más un talento. Un talento, por cierto, no se trata de que, mira, puede tocar guitarra, puede cantar. O sea, esto es un tipo de moneda. Y un talento tiene un valor bien grande. No es la paga de un día, ni de un mes, ni de un año, sino de 15 años. Un talento es el equivalente a un salario de 15 años. ¿Y cuántos talentos le debía? 10,000. ¿Quién está haciendo la matemática aquí? 150,000 años de labor le tiene para esta persona. O sea, ¿tú sabes cuánto tendría que trabajar esta persona para poder pagarle? O sea, es que es algo que yo no me imagino, porque se tendría que parar todos los días, se tendría que despertar todos los días de la mañana. Y lo primero que hace es que se para, se cepilla los dientes y va y a trabajar, se ha dicho. Y trabaja. Se mancha las manos, suda, sangra, le salen llagas. Ni un peso, ni un centavo, nada se puede quedar con él. Tendría que trabajar por 150,000 años para poder salirse de esa deuda. Y no hablemos de los creces, no hablemos de los intereses. O sea que estamos hablando de una deuda impagable. Y uno cuando lee eso dice, pero ¿quién se podría meter en una deuda impagable? Pero acuérdense que esto no se trata de una historia de alguien por allá. Esta historia es de nosotros. Resulta que todos nosotros hemos acumulado una deuda impagable con Dios. ¿Entiendes? Tú y yo hemos acumulado este tipo de deuda. Es una deuda impagable.
Mire, yo les digo a ustedes esta historia de mi padre porque lo que él me hizo fue algo que tuvo un efecto tan grande que, o sea, me dolió tanto que no fue solamente el evento, sino también todo lo que aconteció después. Porque nos quedamos pobres, la escuela que iba a ir me tuvo que transferir, ni siquiera pude entrar a la universidad al tiempo que yo debía haber entrado por referencia a lo que sucedió cuando yo tenía 14 años. O sea que esto era algo que tenía un efecto muy grande en mi vida. La deuda que él creó contra mí fue una deuda muy grande, pero yo no me acuerdo cuando yo empecé a pecar. ¿Quién se acuerda aquí cuál fue su primer pecado? ¿Ah? Ay, bueno, porque yo me acuerdo cuando yo tenía como 3 años, me imagino. Mi mamá me estaba diciendo que me pusiera los zapatos. Y yo pues no me los puse. Le dije, no, ¿sabes? Como un niño de 3 años que es desobediente. Pero no me acuerdo de mi primer pecado. Lo que sí sé es que no he parado de pecar. Su pastor peca todos los días. Yo peco todos los días. Y esta deuda que he creado contra Dios es una deuda que es impagable. Así yo quisiera tratar de pagar, no podría pagarla yo. Entonces vamos a ponernos en los zapatos de este siervo. Dice el versículo 25. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y a todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. O sea, lo iban a vender a él para ser esclavo. Y esto era algo que era muy común en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús uno no declaraba bancarrota. Uno no se podía poner y decir, yo declaro bancarrota. No. Si no podías pagar, te esclavizaban. A ti y a tu familia. Hasta que pudieras pagar y después te liberaron. Entonces el siervo cayó postrado ante él. Dice la palabra. O sea, cayó postrado. Y él diciendo, tenga que conmigo. ¿Tenga qué? Paciencia conmigo. Y todo se lo pagaré. Pero le está rogando. O sea, imagínenselo. O sea, yo no sé si estaría llorando, ¿no? Pero en esta historia, esta persona debería estar rogándole así, tenga piedad conmigo. Y el señor de aquel siervo tuvo que compasión. Tuvo compasión. Lo soltó y le perdonó la deuda. ¡Wow! Yo creo que nosotros leemos esto y decimos, ay, qué bonita la historia. Pero esto es más que una historia bonita. ¿Tú te imaginas si fueses tú el que tuvo una deuda así, de este nivel, que te la hayan perdonado? ¿Cómo reaccionarías tú? O sea, vamos a ponerle un ejemplo. O sea, imagínate que tú a lo mejor no hayas pagado la hipoteca, que no hayas pagado el mortgage por los últimos 7 meses. Y ahora te está llamando el banco, te tocan la puerta y te dice, bueno, caballero, evicción, tiene 3 días para irse. Y en ese momento lo que tú haces es que tú llamas al banco y le empiezas a decir, pero yo sé que no he pagado, pero si usted me da un momento yo lo puedo pagar, yo hago todo lo que sea, por favor, deme un chance. Y resulta que cuando estás hablando con el banco, estás hablando con el presidente del banco. Eso es más extraño. Y el presidente del banco te dice, bueno, mira, yo sé que usted no puede pagar eso. Así que, mire, quédese con la casa, no se preocupe, la deuda está pagada. Yo creo que Maricel, que ella es banquera, ella diría que se quedaría sin trabajo, ¿no? O sea que, ¿cómo te sentirías tú si a ti te perdonaran esa deuda? O si eres joven y a lo mejor estás en la escuela y no sé si estás en middle school, high school o estás en college, en la universidad. Y imagínate que a lo mejor todo el año escolar no hiciste tus tareas. Fallaste todos los exámenes. Llegas al último día de las clases y le pides a tu profesor, profesor, por favor, yo sé que tengo una F, que no he hecho nada, pero por favor, déjeme hacer todo el trabajo del año, yo se lo hago, es que yo necesito pasarlo, no quiero repetir. Y el profesor te dice, mira, mijito, yo sé que tú no puedes hacer esto, así que no te preocupes, te voy a dar una A. Wow. ¿Qué harías tú? Por cierto, el doctor Becerra no hace eso, así que ¿qué harías tú? Yo no sé tú, pero yo iría corriendo, celebrando, llamaría a todos mis amigos, le diría a toda persona que yo conozca, a todo extraño, a toda persona, le diría, mira, yo tenía una deuda imposible de pagar y el banco me la perdonó. O sea, olvídate de qué banco tienes tú necesitas este banco. O sea, ¿qué profesor tú tienes? Tú necesitas este profesor, este es el bueno, porque si se te olvida todo, no te preocupes, él te va a ayudar y él te va a pasar. O sea, wow. ¿Entiendes? O sea, nosotros iríamos a donde la gente está a dejarle saber
el testimonio que nosotros hemos experimentado. Y yo sé que, mira, me estoy desviando un poquito, pero qué interesante que aquí hay personas que viven en perdón, que hemos recibido este perdón de Dios, que nosotros hemos sido perdonados de esta deuda impagable y optamos mantener nuestra fe en privado. Yo sé que no estoy hablando de esto, pero yo sé que necesito decirlo. Qué increíble que nosotros a veces optamos a mantener nuestra fe en privado. Acuérdense, esta persona recibió un perdón tan grande que lo que debería haber hecho esta persona es clamar, o sea, escalar la montaña más alta y poner una pancarta así: aquí estoy, o sea, yo fui perdonado. O sea, necesitan saber de este rey. ¿Entiendes? Pero miren lo que dice el versículo 28. Dice: pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano, lo ahogaba, diciendo: paga lo que debes. O sea, paga lo que debes. O sea, lo estaba ahorcando. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, te pagaré. O sea, ¿le suena familiar la historia? Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. O sea, que el que recibió este perdón no pudo tener misericordia con el otro. Qué cosa tan extraña, ¿no? Uno ve eso y uno dice: wow, pero ¿cómo es que alguien podría hacer eso? Eso es lo que hacemos nosotros cuando decidimos no perdonar. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Yo sé que aquí tampoco nadie, o me imagino que algunas personas sabrán el costo de un denario. Un denario, yo sé que ustedes sí saben que es 10,000 talentos, me imagino que deben ser que es más que 100 denarios. Un denario es el equivalente a un salario de un día. Este consiervo le debía 100 denarios. O sea que tampoco era una deuda pequeña. Estamos hablando de una deuda de 3 meses y pico. Nosotros ahora en esta situación que vivimos no tenemos, muchos de nosotros no tenemos en nuestras cuentas bancarias 3 meses de salario por las situaciones que hemos estado viviendo. O sea que esta es una persona que él le prestó 100 días de salario. Es una deuda grande también, pero es incomparable. No se puede comparar con el perdón que él recibió. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros no perdonamos, fíjense lo que hacemos: damos mal testimonio. Por eso mucha gente que no viene a la iglesia, que no cree en Dios, y ve que nosotros predicamos algo, pero que vivimos una vida constantemente diferente, eso tiene una palabra que empieza con H: hipócrita. ¿Verdad? A nadie le gusta ser llamado un hipócrita, pero qué bien lo hacemos a veces. De hecho, la palabra hipócrita significa actor. Actuamos como que si amamos a Dios y como que si hemos recibido su perdón, pero en realidad no lo somos. Entonces el versículo 31 dice que así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, ahí llegó la hora del té. ¿Quién se acuerda? Cuando ellos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Y este es el punto de inflexión de la parábola. Yo quiero que ustedes presten atención a esta parte, porque esta es la razón por la cual es tan esencial para Dios el perdón, y que Él no toma este tema de una forma ligera. O sea, es brutal. Dice el versículo 32: entonces, llamando al siervo, su señor le dijo. ¿Qué le dijo? ¿Siervo qué? Malvado. Siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido, su señor lo entregó a los verdugos, o sea, para ser torturado, hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi padre, porque ¿quién es el que está contando esta historia? Jesús es el que está contando la historia.
así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Miren, muchos de nosotros aquí, como les acabo de decir, yo sé que vivimos en el perdón de Dios porque hemos aceptado su perdón, nos hemos rendido ante Él y hemos recibido ese perdón. Teníamos una deuda impagable y yo sé que tú lo sabes. Lo que aquí el Señor está diciendo nuevamente es que no importa cuánto te haya lastimado una persona, tú me has lastimado mucho más a mí y yo te perdoné a ti todo lo tuyo. Y yo sé que algunos en este hogar o en el internet deben estar viendo y están diciendo, pero pastor, pero es que lo que me hizo no es de 100 monedas, es de 1000 monedas. Mira, yo no estoy diciendo que lo que me pasó a mí es peor de lo que te haya pasado a ti. Lo que estoy diciendo es que lo que hemos hecho es más grande de lo que cualquiera nos puede hacer a nosotros. Mira, yo cuando cumplí 14 años y me pasó esto, por 2 años me preguntaban en la iglesia, los pastores, el grupo pequeño, mis líderes espirituales, me preguntaban a mí, ¿y has podido perdonar? Y yo les decía que sí, pero mi perdón era un perdón de la boca hacia afuera, no era un perdón de corazón. Yo, honestamente, yo no creía que mi padre merecía ser perdonado. Y debido a la falta de perdón que yo tenía en mi corazón, eso afectó mi relación con otras personas. Eso afectó mi relación con mis pastores, mi relación con mi mamá, mi relación con Dios. Es que yo no podía verle el fin al punto. Yo no podía adorar. Yo estaba envenenándome. Y no sabía. Es que no sabía cómo perdonar. No sabía cómo hacerlo. Y ese es el problema, que es que hablamos de que debemos, hablamos de que podemos, pero no sabemos cómo hacerlo. Resulta que la palabra perdón tiene, los psicólogos dicen que tiene 3 tipos, hay como que 3 tipos de perdón. Y no son necesariamente 3 tipos diferentes de perdón, sino que como que el perdón tiene estas 3 facetas, que es exonerar, la tolerancia y el poder soltar. Quiero que ustedes, si van a ver lo que dice el perdón, de esto se trata, de exonerar, de poder tolerar y de poder soltar. Y cuando estamos hablando de exonerar, estamos hablando del significado en ese contexto, que es llevar esta relación, lo que sucedió, a un punto como que si nunca hubiese pasado. ¿Entiendes? De eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Él nos ha exonerado. Él ha llevado nuestra relación con Él hasta un punto como que si nunca hubiese pasado lo que nosotros hemos hecho. Nos exoneró. Y es fácil exonerar en muchas ocasiones cuando se trata de cuestiones leves, como cuando a alguien, qué sé yo, se le cae un vaso de vino, una copa de vino, disculpa, vino no, porque aquí nadie toma vino. Cuando se le cae a alguien un líquido o algo y te mancha la franela, la camisa, y dices, ay, está bien, sí, no te preocupes, está bien. Como que si nada hubiese pasado. O cuando se trata de una persona que lamentablemente ya sea un niño o sea alguien que no entiende lo que está diciendo, lo que está haciendo, que te está hiriendo, y dices, bueno, no te preocupes, yo te voy a perdonar. Y es así como Jesús lo dijo en la cruz, ¿no? Estaba hablando con un joven aquí, me dijo eso, Jesús mismo dijo eso en la cruz. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a veces podemos exonerar cuando alguien te pide un perdón, pero sabes, ese perdón que te lo pide pero bien perdido, como que me arrepiento, asumo toda responsabilidad, no sabes lo mal que me siento, te pido perdón. A veces podemos exonerar por eso. Y es más, los psicólogos dicen que una persona que no perdone a alguien que te pida perdón de esa manera está demostrando que tiene algo peor la persona que no puede perdonar que lo que le hizo la persona que lo hirió en primer lugar. A veces tenemos que aprender que el perdón también nos llama a tener un nivel de tolerancia. Esto se trata en momentos como cuando alguien te pide perdón pero como a la mitad.
Como que te dicen, bueno, qué mal me siento que no te haya gustado. ¿Alguien te ha dicho eso algo? ¿Alguien te lo ha dicho alguna vez? Ay, cuánto me duele que no te guste. O yo no hubiese hecho eso si tú no hubieses hecho eso. Como que te tratan de lanzar un poquito la responsabilidad a ti. Qué difícil es perdonar en esas situaciones. Pero el poder tolerar, o sea, el poder llegar a ese nivel es poder decir, ¿sabes qué? Mi relación contigo vale más que esta discrepancia que tengamos. Uno puede llegar a ese nivel, pero yo sé que en estas situaciones, cuando hablamos de tolerancia, puede ser por cualquier motivo, te pueden llevar a no confiar en la persona. Y está bien el no poder confiar en la persona en ese momento. O sea, si tú le prestas $10,000 a alguien y la persona no te los puedes pagar y tú le dices, bueno, te perdono, no quiere decir que al día siguiente le vayas a prestar otros $10,000 más, ¿verdad? O sea, te lo perdono, pero óyeme, por favor, mucho cuidado. Y sí, ¿verdad? Y el otro perdón, o sea, el otro nivel de perdón es el poder soltar. Y cuando se trata de soltar, bueno, este tipo de perdón se lleva a cabo cuando en situaciones en la que la persona que te hirió ni siquiera te pide perdón, en donde a lo mejor ni siquiera hubo una relación. Se trata de decir ya, o sea, no voy a parar de tomar este veneno, ya. No es que la persona se merezca el perdón, es que no estás ganando nada con tomar veneno, estás soltando. Y este tipo de perdón a veces suele ser ejemplar en momentos cuando una persona en una relación es abusiva o alguien te abusó y pues ni siquiera se permitiría un tipo de relación en ese caso, una persona tóxica, ¿no? Entonces la pregunta que yo me hago, pero ¿cómo es entonces cómo podría saber yo si he perdonado verdaderamente de mi corazón? Porque por 2 años yo estaba diciendo que había perdonado, pero era desde aquí. Mira, si lo primero que te viene a la mente de la persona que te hirió es el evento, es lo que te hizo, eso significa que todavía no has perdonado. ¿Sí captaste? Si cuando piensas en esa persona lo primero que te viene a la mente es el dolor que te causó, significa que todavía no has perdonado. Y en muchas ocasiones, si ni siquiera puedes hablar sobre lo que sucedió, si lloras, si se te aguan los ojos, quiere decir que todavía hay una falta de perdón de corazón. Y yo sé que es difícil oír eso, porque yo por 2 años no podía hablar sobre el tema porque yo lloraba. Sí, o sea, yo podía decir 3 palabras, pero no me llegaras a contarte toda la historia, porque no podía. Y yo pude llegar a ver este perdón que Dios me estaba llamando a perdonar cuando alguien me contó este pasaje que yo les acabo de leer a ustedes y lo conectó en referencia con otro pasaje. Colosenses 2:14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Nosotros teníamos un certificado de deuda con Dios y Él lo clavó en la cruz. ¿Quién soy yo para decirle a Dios que su sacrificio en la cruz no cuesta más que los 100 denarios de mi padre? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Cuando nosotros optamos a no perdonar, le estamos diciendo: tu sacrificio fue muy bueno, pero el perdón mío cuesta más. Entonces, cuando yo pude ver eso y pude ver, wow, es que yo me estaba aferrando a estas 100 moneditas, yo pude soltar una vez que entendí que yo había sido perdonado a este nivel. Y ya yo era cristiano, pero es que no encajaba. Y
Yo me acuerdo de ese día cuando yo pude soltar y decir, Padre, te perdono. A los 3 días, 4 días lo llamé. Y él me contestó y yo le dije, hola papá. Y él me preguntó a mí que quién era. Dice, ¿quién es? Dice, yo era su único hijo. O sea que yo sé que la pregunta que me hizo, la hizo para herirme. Y hasta en esa misma llamada yo dije, no, pero tengo que perdonar esto también, Señor. Con 16 años, tengo que perdonar esto también. Papá, te estoy llamando para dejarte saber que te perdono. Me colgó el teléfono mi papá. Qué increíble, porque yo lo había perdonado a él. Pero esto no restableció nuestra relación. O sea, yo lo había perdonado, pero él no había recibido mi perdón. Él no lo estaba recibiendo. Dios nos ha perdonado a nosotros nuestros pecados. Sin embargo, nosotros como que le colgamos el teléfono a Dios y no queremos recibir su perdón. Queremos, no sé, o pagarlos a nuestras propias cuentas, o no creemos que merecemos ese perdón. Resulta que yo no sabía esto, pero mi papá estaba enojado conmigo porque lo que él hizo le dio una felonía y hizo que esa felonía le quitara su residencia, y eso hizo que lo deportaran a Europa. Entonces yo no sabía que esa era una de las últimas llamadas que yo iba a tener con él aquí, él estando en Estados Unidos. Yo no lo había visto en 2 años, yo no sabía ni dónde vivía. Pero a los días me enteré mucho después que él lo habían deportado. Y yo recibí una llamada cumpliendo ya casi los 18 años. O sea, ya habían pasado 4 años del momento y 2 años desde que lo perdoné. Recibí una llamada y sabe que es una llamada de Europa. ¿Quién será? ¿Será mi abuela? ¿Será mi tía? ¿Quién será? Contesto. ¿Aló? Dice, hijo, papá. Y él empieza a decirme, te quiero pedir perdón por todo lo que te hice, por todo lo que te hice pasar. Y él empezó a, como que en su manera, en su forma de ser, a pedirme perdón. Y yo, antes de que él dijera, o sea, más, porque él no, como que no tenía palabras, yo le dije, papá, ya yo te perdoné. Es que papá, ya yo te perdoné. Yo te amo, papá. Yo te perdono. Y has sido perdonado. El problema es que él estaba viviendo en Europa y yo no podía ni siquiera ir a abrazarlo. O sea que tuvo que esperar hasta los 24 años. 10 años pasaron y pude ir a visitarlo en Europa. Y ahora díganme ustedes, ¿esta es la foto de un hijo que odia a su padre? ¿Es esta la foto de un hijo que quiere matar a su padre? Fíjense, yo amo a mi papá. Yo lo amo. Es más, yo me hablo con él 3 veces a la semana. O sea, miren, iglesia, si vamos a ser una iglesia saludable, cumpliendo la gran comisión, entonces debemos ser obedientes y perdonar. Porque se acabó el juego. No podemos ser tóxicos. Nosotros no podemos ser saludables si nosotros seguimos tomando veneno. Tenemos que ser obedientes y perdonar. Y aquí hay personas que tienen que poder soltar. Tienes que parar de cobrarle esa deuda a esa persona, de ahorcarlo. No sé qué es lo que te han hecho, no sé qué es lo que te ha sucedido en tu vida, no sé qué tipo de traición has recibido, pero hoy tú puedes soltar esas 100 monedas. Hoy tú puedes decir, ¿sabes qué? Como que ya, no más, no más. Y si no sale, como en este caso, sigues y soltando, y soltando, y soltando, y soltando, hasta que no haya más que soltar. Aquí hay personas que tienen que aprender a poder tolerar. Tienes que saber que
hay momentos en que hay personas que te van a herir y que no te van a poder ni siquiera pedir perdón, y hay relaciones que pueden ser restablecidas, pero el orgullo que tienes, el veneno que tienes, esa deuda que estás tratando de cobrar, ¿de qué vale? El mensaje de la semana pasada nos indica que si es una relación tóxica, si hay alguien que te está hiriendo, no trates de ganar el argumento, trata de ganarte la persona. Y hay 3 pasos, ¿verdad? Habla primero en privado, habla después con alguien que pueda traer consejo, y después, si no, tráelo en el grupo para ver cómo podemos lidiar esto. Y si no, dice la palabra que lo deberías de tratar como un ¿qué? Como un cobrador de impuestos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que un cobrador de impuestos era el tipo de ministerio ejemplar que buscaba Jesús cotidianamente. O sea, Jesús se sentaba con los cobradores de impuestos. ¿Entiendes? O sea, no es decir, estás muerto para mí, no vales nada. No, es decir, sabes que estás perdido y necesitas ser encontrado. Nosotros debemos de poder llevar a un nivel donde podemos exonerar a aquellos que nos hieren. Que este es el verdadero nivel de perdón al cual Dios nos está llamando, a poder llevarlo a un punto de decir como que si nunca hubiese pasado. Yo me di cuenta de que exoneré a mi padre cuando lo primero que pensaba de él no era el dolor que me había causado, sino que me di cuenta que él necesitaba a Cristo tanto como yo necesito a Cristo. Y que en vez de pensar en eso, lo primero que me venía a la mente es que mi padre necesita de Cristo. Él necesita conocer a Dios. Qué difícil es estar enojado con alguien cuando piensas sobre esa persona y empiezas a orar por ella o por él para que reciba a Cristo. Esto se aplica a toda persona, al que te abusó, al que hizo algo incorrecto, al que ha hecho cosas que la verdad es que uno diría que no se lo merece. Cada persona que te haya hecho algún tipo de mal tiene que llegar a estar exonerada en tu vida. Y tú tienes la capacidad porque Dios te la ha dado, y tienes el deber porque Dios lo ha hecho. Dios no juega con esto. Él nos ha perdonado a nosotros. ¿Quiénes vamos a ser nosotros para no perdonar? Te invito hoy, en esta mañana, a que sueltes esas 100 monedas, que digas ya no más, y a que trates y que busques hacer una persona que trata de restaurar relaciones, que trata de exonerar, de tolerar y de soltar. Te invito a que te pongas de pie conmigo. Y si hoy tú tienes que soltar, te invito a que sueltes. Si hoy tú tienes que aprender a tolerar, te invito a que te entregues a los pies de Cristo y que le digas, quiero aprender a hacer lo que tú me has mandado a hacer. Si tú eres esa persona que necesita exonerar, te invito a que empieces a hacer eso hoy. Hoy. Ya no más. Ya no basta. Para con el veneno. Y aquí hay personas, como les estaba diciendo, que ni siquiera pueden perdonar porque no han recibido el perdón de Dios. Te invito a que hoy recibas ese perdón. Nuestros pecados han sido pagados por Cristo en la cruz. Yo no me lo merecía. Nadie se lo merece. Sin embargo, Él lo ha hecho. Si tú no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, te invito a que hoy lo recibas. ¿Y cómo lo haces? Bueno, primero, fíjate, si yo he perdonado a mi papá, así como Cristo, en una manera de ponerlo, Él nos había perdonado a todos nosotros. Nuestra relación no estaba concretada hasta que mi padre no vino a pedirme perdón a mí. El perdón mío valía. Él solamente no lo quería. El perdón de Dios vale, pero nosotros tenemos que también pedirle perdón, arrepentirnos y recibir ese perdón. Si quieres recibir el perdón de Dios hoy, te invito a que ores con Él y le digas, Padre, me arrepiento ante ti. Díselo en tu forma, díselo en tu palabra. Si quieres seguirme a mí, puedes decirlo así: Padre, me arrepiento, te pido perdón por mis pecados. Yo sé que he pecado contra ti. Yo hoy recibo tu perdón y quiero establecer una relación contigo. Señor, quiero seguirte a ti y me rindo. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.
Padre, hoy venimos ante ti y nos rendimos. Hay personas aquí que han sido heridas de maneras que yo ni siquiera me puedo imaginar, pero te pido que hoy les des las fuerzas para poder perdonar lo que ha sucedido. Que se den cuenta que el perdón que tú nos has dado es mucho más grande. Que eso no disminuye o no quita el dolor que haya causado. Sin embargo, nosotros podemos perdonar porque tú nos has demostrado lo que es un perdón verdadero. Padre, te pido que nos des esa fuerza, Señor, para poder soltar, para poder tolerar y para poder exonerar. Te pido esto, Señor. Déjanos, Padre, ser una iglesia saludable cumpliendo la gran comisión. Una iglesia que no es tóxica, una iglesia saludable. Queremos cumplir la gran comisión. No queremos ser hipócritas. Queremos llevar a otra gente a los pies de Cristo. Pero eso empieza con nosotros, Padre. Pedimos todo esto en el nombre soberano de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Quién le quiere dar un grito al Señor de júbilo? Vamos a invitar a cantarle al Señor una vez más en adoración. Adelante.